Saludos mis hermanos en esta tarde. Damos gracias a Dios por darnos este nuevo tiempo para seguir estudiando en el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 5. Hemos venido hablando acerca de las bendiciones espirituales. Ahora estamos en la parte práctica donde Dios desea que pongamos por obra sus mandatos, su palabra, y así poder ser victoriosos en nuestra vida cristiana. Esa es la idea. Estuvimos estudiando la semana pasada, el viernes, hasta el versículo 14. Y en el versículo 14 estuvimos diciendo la necesidad que tenemos de levantarnos. Hablábamos de levantarnos del sueño. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Estábamos diciendo que lo que Dios nos está diciendo en este caso es la necesidad de despertarnos espiritualmente del sueño, de lo que ocurre en la parte espiritual de los hombres. Necesitamos levantarnos, como cuando uno en la mañana se levanta y se pone a trabajar y trabaja todo el día, trabaja a veces hasta altas horas de la noche y luego va y se acuesta otra vez. La idea nuestra espiritualmente es no acostarnos, es mantenernos siempre despiertos. Sería como mantenernos sobrios, entendidos. Y la idea de levantarnos de los muertos es porque vivimos en un mundo lleno de gente muerta, espiritualmente hablando. Personas que no están vivos porque están en su pecado, practicando su maldad y están muertos como estábamos nosotros. Pero en el capítulo 2 leíamos que el Señor nos dio vida con Cristo Jesús, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Despiértate tú que duermes. Levántate, no estés descuidado también, sería la idea, no estés descuidado, no estés dormido, como cuando uno está haciendo algo, pero tal vez está con sueño y le dicen a uno despiértese, o uno a veces toma, por ejemplo, café para mantenerse alerta, por ejemplo, no se duerma, porque si se duerme, pues va a correr, por ejemplo, un peligro. Digamos que es como la labor que hacen aquellos que prestan seguridad en un almacén, en una empresa, en algún lugar. Necesitan estar despiertos, porque uno no sabe a qué horas viene el que roba o el que hace algún daño, y hay que estar pendiente. Y esas personas utilizan a veces cierto tipo de cosas para mantenerse así despiertos. Bueno, nosotros necesitamos estar despiertos, entendidos de las cosas del Señor. Hay un capítulo, en el capítulo, vamos a Romanos, vamos a leer unos versículos que están en el libro de Romanos. El apóstol Pablo le habla a los romanos acerca de este tipo, de esta necesidad de levantarse uno del sueño. Dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Conocemos el tiempo está avanzado, tiempo está avanzado. Hoy falta menos que ayer para que llegue nuestro Señor Jesús. Cada día que pasa nos acerca a la venida de Cristo Jesús. Y desde que Cristo vino, estamos hablando de los últimos tiempos, del tiempo de la segunda venida de Cristo. Entonces el tiempo está más cerca hoy y nosotros necesitamos pensar en eso y necesitamos levantarnos del sueño, que es estar despiertos, estar conscientes, por ejemplo, en este caso, de la venida del Señor y de la necesidad de andar de una manera correcta delante de nuestro Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En alguna manera es una exhortación propia para los cristianos. Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso. Y ustedes saben que por lo regular en las congregaciones ocurre
que en cierto tiempo o en cierto momento uno parece estar como dormido. Incluso ha ocurrido con regularidad que uno encuentra a hermanos que en cierto tiempo han estado trabajando y trabajando muchísimo para el Señor. Pero luego llega un tiempo donde ya no los ve uno activando igual, trabajando igual, han menguado. O pudiera uno decir, están durmiendo espiritualmente. Espiritualmente no están igual a como estaban antes. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos despiertos espiritualmente? ¿Estamos en pie de lucha? ¿Estamos vigilantes? ¿Estamos siendo sobrios ante todo lo que hay delante nuestro, nuestra vida ahora? ¿O estamos dormidos? ¿Necesitamos despertar del sueño quizás? ¿Necesitamos avanzar? ¿Necesitamos que Dios nos despierte o hacer caso a la exhortación que hay aquí? Levántate. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Recuerden que, por ejemplo, a los hermanos hebreos, cuando se escribe el libro a los hebreos, en el capítulo 5, el apóstol, el escritor a los hebreos, que no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero el escritor a los hebreos, y les amonesta, yo creo que es en algo parecido a lo que tenemos acá. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, dice el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No tener problema, si habían vuelto, si habían hecho tardos. ¿Pudiera uno decir que estaban durmiendo los hermanos? ¿Que estaban desprovistos, desentendidos en otras cosas quizás, pero no ocupados de su salvación? En el capítulo 2 del libro de Hebreos se les anuncia a los hermanos la necesidad de estar pendientes de las cosas que habían oído. Pero en el capítulo 5 nos encontramos con unos hermanos que no eran capaces de entender ciertas cosas, que no eran capaces de discernir ciertas cosas, no podían digerir el alimento sólido. Necesitaban leche los hermanos, necesitaban un alimento que es para bebés, en el caso cristiano, enseñanzas que son para personas que recién comienzan el cristianismo. Pero muchos de nosotros ya no estamos comenzando el cristianismo. Muchos de nosotros hace años que somos cristianos. Pero a veces el pasar del tiempo no hace la diferencia. Antes el pasar del tiempo como que hace como cuando la noche se vuelve más larga y uno aprovecha para dormir más o no tiene que madrugar y uno aprovecha para dormir un poco más en la mañana. Más bien uno aprovecha la noche. Espiritualmente no se puede hacer eso porque sería un riesgo muy grande para nosotros permanecer dormidos. Necesitamos permanecer despiertos, necesitamos permanecer vigilantes, necesitamos permanecer en sobriedad, necesitamos ser vencedores, necesitamos poner por obra las cosas que Dios desea que pongamos por obra y necesitamos utilizar las bendiciones espirituales que Dios nos ha brindado. No son solamente para que las sepamos, que las tenemos, para que digamos, hombre, yo tengo esto y aquello y lo otro. No, es para que las aprovechemos, para servir o para obtener la vida eterna. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos la vida física y aprovechamos la vida física para tener una familia, para tener un hogar, para tener un trabajo, para estudiar algo. Aprovechamos la vida física en alguna manera o en gran manera. Dios nos ha dado vida espiritual, hay que aprovecharla. Hay que aprovechar la vida espiritual que tenemos. Hay que aprovechar el hecho de que ya no andemos en tinieblas, de que ya no estemos en la oscuridad, de que ya nuestra mente sea capaz de entender cosas espirituales. No podemos ser como los hermanos hebreos, que no podían todavía discernir cosas, no habían crecido, no habían madurado. Nosotros necesitamos despertarnos y levantarnos de los muertos. Yo quiero que es como, imagínate en medio de un cementerio donde solamente ves muertos. No estás muerto, estabas ahí entre los muertos, estabas tirado en el suelo también, pero Dios te levantó, te resucitó. Entonces cuando te paras, ves alrededor tuyo y ves a todos, ves los cadáveres que hay alrededor tuyo. Y yo creo que lo que usted quiere hacer es salir de ahí
corriendo. No quiere permanecer en ese lugar, lleno de muertos. Imagínate así, lleno ese lugar de cadáveres, pero tú estás levantado, pero estás en medio de allí. Yo creo que cada uno de nosotros buscaría la manera de salir de en medio de todos esos muertos. Es la misma idea acá, espiritualmente hablando. Vivimos en medio de personas muertas espiritualmente. Y lo que Dios dice es: sal de en medio, apártate y te alumbrará Cristo. Levántate de en medio de ellos, míralos, obsérvalos, observa la condición espiritual en la que están. Mira cómo están, muertos en delitos y pecados. ¿Para dónde va mi vecino, mi vecina, mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis familiares, mis conocidos, la gente del barrio? ¿Por qué camino está caminando? Por el camino que llevan las gentes muertas, espiritualmente hablando. En todo lo malo, por el camino en el que va la gente que está en tinieblas, que está a oscuras, que no sabe para dónde va ese camino. Ese camino lleva a la muerte, pero ellos no creen que sea un camino de muerte. Nosotros estamos viendo que sí es camino de muerte y Dios nos ha despertado de esa muerte para que nosotros podamos salir. Levántate, despiértate, dice acá, y te alumbrará Cristo. Cristo con su ejemplo, Cristo con su palabra. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad. ¿Quién debe mirar? Los hermanos en Éfeso debían mirar. Usted debe mirar. Yo debo mirar. Cada uno debe mirar. La acción de mirar, la acción de estar atento. Estoy viendo el camino, en este caso el camino de la vida eterna, y estoy viendo el camino de la condenación. Puedo ver los dos. Puedo ver el camino en el que andaba y puedo ver el camino en el que hoy estoy andando con Cristo. Mirad, dice la palabra, observe bien. Observe bien. Nuestra vida, mi vida, estamos caminando. ¿Por cuál camino vamos? Cuando uno hace eso literalmente, cuando usted va por una carretera, uno por lo regular se fija en lo que hay a las orillas de la carretera y tiene que estar pendiente de lo que hay en la carretera para no tener un accidente cuando uno está conduciendo un coche o una motocicleta. Bueno, hay que estar atento. Es la misma idea. Mirad bien, mire bien. Mire usted con diligencia cómo anda. Se nos abren los ojos, se nos ilumina, lo que dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No hay nada mejor que viajar de día por una carretera donde todo está claro, donde estás viendo a los lados, hacia atrás y hacia adelante, todo lo estás viendo. Pero viajar de noche es más complicado porque a veces incluso la luz del automóvil, del artefacto en el que uno va, ni siquiera es buena y mucha gente ha perdido su vida por viajar así. Imagínense viajar en la oscuridad total. Bueno, pues más propenso está uno a un accidente y a la muerte. Bueno, andar en el mundo es como viajar sin luces. Viajar sin luces es viajar en total oscuridad. Usted va por el camino, pero usted lo que puede esperar es en qué momento cae en un hoyo, en un hueco, en un problema, porque no tiene la luz de Cristo, porque Cristo no te está alumbrando, porque estás en tinieblas, en la oscuridad total. Necesitas que Cristo te ilumine para darte cuenta para dónde va ese camino. Cuando uno camina o tiene que ir a ciertos lugares, si de una cosa se asegura uno, es que el camino que está tomando le esté llevando al lugar donde necesita llegar. Uno por lo regular, cuando uno no está seguro, cuando uno se siente como parece, no sé, como que no es, uno por lo regular trata de voy a preguntar, voy a llamar, necesito estar seguro que es el camino.
Necesitamos eso espiritualmente hablando. Necesitamos venir a la escritura y mirar y decir, a ver, yo si estoy caminando por el camino que me lleva a la vida eterna, necesito mirar mis pasos. Yo si estoy haciendo lo correcto, si voy por el camino correcto, este camino que llevo es el que me va a dar como final la vida eterna o es un camino alterno que no me lleva, que me está extraviando. Dios quiere que yo mire. Por eso Dios me ha abierto los ojos. Por eso dice que no andemos en las tinieblas o como si fuéramos de las tinieblas. Ya no lo somos. Somos de la luz, somos del Señor y podemos examinar el camino. Para eso sirve el entendimiento y la sabiduría espiritual. Entonces, la exhortación del 15 es a mirar con diligencia. Con diligencia es con presteza, con prontitud. No es algo para dejar ahí como, ay, va, ahorita no. No, es algo para mirar con diligencia, porque se trata de la salvación de uno. Se nos alumbra para aprovechar la luz, para que la luz ilumine y nos muestre claramente todo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿A quién se le considera necio? Aquel que hace lo que no tiene que hacer, aquel que se está inmiscuyendo o andando, practicando lo que no es correcto. Ese es un necio. Por ejemplo, el que anda en la incredulidad, en el ateísmo, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿De quién es el camino de aquel que niega la existencia de Dios? Del necio. Solamente un necio hace eso, nada más. Y de eso hay mucho. Bueno, hay mucho necio en el mundo. Pero no solamente hay mucho necio en este sentido de negar la existencia de Dios, sino que hay mucho necio en negarse a venir a Cristo. No quiere venir a Cristo, se niega. No quiere escuchar la dirección o la enseñanza, las directrices de Cristo. No quiere ni siquiera tomar a Cristo como ejemplo o como guía para poder llegar a la vida eterna. No quiere hacerlo. Eso también es necedad. Andar en los caminos de la carne es necedad. Y Dios desea que nosotros andemos es como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo para la salvación. Aprovechando bien el tiempo para agradar, para glorificar, para hacer un tesoro grande en el cielo, para hacer lo que es agradable al Señor. El tiempo es una gran bendición. Los años que Dios nos da en esta vida son una gran bendición y deben ser usados por nosotros con sabiduría. Deben ser aprovechados. Por ejemplo, el buen tiempo o el mejor tiempo es el tiempo que dedicamos a Dios. El tiempo que, por ejemplo, estamos orando, cantando. El tiempo que estamos estudiando la Biblia es tiempo importante. Necesitamos aprovechar. Si Dios te está dando el día y el día tiene 24 horas, hay que aprovecharlo para lo bueno. Como ya tenemos los ojos abiertos, podemos usar esa sabiduría para entender lo que debemos hacer. Entre tanto, estamos disfrutando del tiempo, de los años, de los días, de los segundos, de las horas, que no debemos usar el tiempo para caminar o andar en lo incorrecto, como en el mundo. Se utiliza el tiempo de una manera mala, para perder el tiempo, para hacer algo que no es provechoso para la vida de uno. El apóstol dice, aprovechando bien el tiempo, tomando ventaja, sacándole provecho. Yo creo que es como cuando uno va a trabajar a una empresa o algo y uno llega muy temprano y uno dice, tengo que aprovechar el tiempo. O a veces en ciertos trabajos uno dice, hay que aprovechar la mañana porque en la tarde es difícil por esto, por aquello. O tengo que hacer tal cosa en la tarde. Entonces, en la mañana voy a aprovechar al máximo. Voy a trabajar duro para llegar hasta tal meta. Voy a aprovechar el tiempo. Pero en ocasiones, uno o cierto tipo de personas dicen, no, pues yo voy a ir como a las 10 al campo o por ahí a las 11 me voy a ir a mirar unas matas y ya, y me vuelvo y
y ya más bien me voy a echar aquí en la hamaca y bueno, ya. Eso no es aprovechar el tiempo. La maleza se te va a comer la finca. Las cosas malas que crecen solas te van a acabar con el cultivo. El perezoso sería el camino del perezoso. No aprovechaste el tiempo para sembrar, para cuidar, para luego cosechar. Nosotros necesitamos ser como aquel que se levanta en la mañana diciendo voy a aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para buscar a Dios, para buscar el reino de Dios, para buscar la justicia de Dios, para crecer espiritualmente, para las cosas espirituales. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, versículo 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Si habéis resucitado, y ciertamente nosotros resucitamos con Cristo el día de nuestro bautismo, busque las cosas de arriba, dedíquese, aproveche el tiempo. ¿Tienes un año en el cristianismo? Espero que lo hayas aprovechado, pero tienes este día, Dios te está dando este día, aprovéchalo al máximo para lo bueno, para lo que es agradable a Dios. Usa la luz. Usa la inteligencia, usa la sabiduría que Dios te ha dado, usa el conocimiento que Dios te ha dado, úsalo, aprovéchalo para que así le saques el mayor provecho al tiempo que Dios te da, creciendo, por ejemplo, o buscando las cosas de arriba. Dedícate, lo que dice Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la acción? Buscad, buscad. Y aquí dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busque lo espiritual, en otras palabras. Busque lo espiritual. Ande como una persona sabia. Una persona sabia es aquella, como lo que dice el versículo 17. Por tanto, en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Falto de sabiduría sería el insensato. ¿A quién se considera así? Bueno, al que anda en el mundo es un insensato. Le falta sensatez. Le falta sabiduría, carece de ella, anda como un hombre sin ciencia, sin conocimiento. Anda perdido. Es un insensato, falto de sensatez. La razón que nos da el versículo 16 es porque los días son malos. Hay muchos peligros. Muchos peligros. Aquí mismo en el capítulo 6 vamos a ver que el apóstol Pablo dice, ¿contra quién es la lucha? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que vale la pena que nosotros aprovechemos el tiempo, que nosotros aprovechemos el conocimiento de Dios para poder usarlo de la manera correcta y así ser victoriosos, porque tenemos un enemigo que siempre va a estar pendiente de mirar que yo caiga, que siempre va a querer que tú caigas, que te desanimes o que simplemente no avances, que te conformes al modelo del mundo y que ni siquiera pienses en buscar más y más las cosas de arriba, que te vuelvas un insensato, que te vuelvas una persona falta de sabiduría, que no tengas diligencia, sino que seas un necio, que descuides, en otras palabras, tu salvación, que descuides tu salvación. Por tanto, el 17
Por estas razones es importante cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la sabiduría que Dios quiere que tengas? Si tienes que ser sabio, ¿en qué quiere Dios que seas sabio? Conociendo su voluntad. Que sepas, por ejemplo, que sepas que el mal, que hablábamos en el capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Quién es sabio? Aquel que desecha eso, aquel que se aparta de eso. Vamos a leer un pasaje que nos habla de la sabiduría que viene de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio hoy entre nosotros, los que estamos aquí, por ejemplo, usted y yo? ¿Quién es sabio? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo sé yo cómo me debo comportar? Dios ya me ha revelado cómo debo comportarme. Estamos leyendo aquí en Efesios parámetros muy sencillos, fáciles de entender, en lo que se refiere a cómo debo yo comportarme, qué debo y qué no debo hacer. Entonces aquí dice que si alguno es sabio, muestre a través de su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no se gloríe, sino ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de Dios en la vida de uno. Lo que hablábamos del fruto del Espíritu Santo aquí en Efesios 5 también. Es un contraste total entre lo que es la sabiduría que el mundo tiene, por la cual el mundo se rige o vive, que tiene que ver con lo animal, terrenal y diabólico, celos, contención y problemas. Las obras de la carne, el vivir del viejo hombre, del hombre anterior. Ahora somos nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo Jesús. Pero la sabiduría que Dios quiere que tengamos es aquella que nos lleva a actuar, a tener un comportamiento que dice que somos sabios. No somos sabios por ser los que más sabemos, pero sí porque somos los que hacemos la voluntad de Dios. No se trata de si usted se sabe todo lo que la Biblia dice. Por supuesto, es muy importante que conozcas la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios. Eso te dará la sabiduría para saber cómo caminar. Pero que yo no me sé esto y aquello y lo otro. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Pero lo más importante es que ya lo que sé, yo lo esté poniendo por obra, lo esté practicando. Porque una palabra que hemos usado mucho aquí es el andar, el caminar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso sería cómo se comporta usted o cómo me comporto yo. No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea qué, la voluntad del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten la importancia. ¿Por qué necesito yo conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué lo necesita usted? Porque es la manera en la que yo puedo hacer lo que le agrada a Dios y así yo voy a poder heredar el reino de Dios. Porque no se trata de meramente saber, se trata del que hace la voluntad de Dios. Y nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios si no sé cuál es? Necesito saber, necesito crecer, necesito estos libros, necesito las instrucciones de Pablo a los Efesios. Y aquí hay instrucciones precisas, fáciles.
No andéis con ellos, apártate del mal, apártate de los que practican el pecado. Son instrucciones sencillas que uno puede decir, bueno, yo no debo andar o con borrachos o con adúlteros o con... No debo andar ¿con quién? Con los hermanos. A ellos les debo predicar, pero con ellos no debo andar. Es diferente. Debo ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de la unión entre un hombre y una mujer? ¿El matrimonio? ¿El vivir así como así? ¿La fornicación? ¿Cualquier tipo de vida? ¿No importa cómo vivas? ¿Cuál es la voluntad de Dios tocante a la relación entre un hombre y una mujer? Si soy entendido en eso, quiere decir que sé que la voluntad de Dios es el matrimonio, que yo debo casarme, que debo tener mi propia esposa, mi propia. No vivir así como, y ella, no, pues yo vivo con ella, pero vamos a ver hasta cuándo. No, yo debo tener mi propia, es mía, mi propia carne, mi propia mujer, o y ella debe tener su propio varón, su propio hombre. La voluntad de Dios es tan sencillo como eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, en cuanto a las palabras, hemos hablado mucho de eso. Dice que lo que hablemos, lo hablemos de una manera sazonada para agradar al oyente, para dar gracia al oyente, para que el oyente no quede como, nah, a mí no me gusta escuchar al hermano, él habla, pero habla como de una manera que lo ofende a uno, lo hiere a uno. No, a mí no me gusta escuchar a fulano, sino que más bien diga, no, a mí me gusta mucho escuchar a la hermana, me gusta que ella me aconseje, ella sabe, me dice, ella me exhorta, ella me anima, ella me da una palabra que me anima, que me construye la vida, a pesar de que me corrige, pero ella me está dando, me lo está diciendo de una manera que yo le entiendo y no quedo yo como más bien triste, como enojado, como herido, como, ay, no, pero usted sí me acabó de rematar con lo que me dijo, me dejó, mejor dicho, ahora sí me quedé más por el suelo. No, ¿cuál es lo correcto? Hablar la palabra de Dios, por ejemplo, y hablar palabras que construyen. ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso? Glorificar el nombre de Dios, por ejemplo, en palabras, no decir palabras soeces, groserías, cosas así. Mirad bien con diligencia cómo andéis, no como sabios, ese es el 15, el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendido. Entendido también se refiere a una persona capaz que entiende algo. Uno a veces le toca buscarse a alguien que entienda, por ejemplo, alguien que entienda algo de electricidad. ¿Usted qué sabe? Yo no sé nada. Yo conecto mis aparatos, pero de ahí para allá, a mí no me hable de eso, que me da mucho miedo de la electricidad. Pero hay gente entendida en la materia. ¿Qué pasó aquí que no hay corriente? Vamos a probar aquí, vamos a mirar acá, vamos a arreglar. Él entiende, él es capaz, maneja el tema y es capaz de solucionar el problema. Es entendido. Aquí Dios quiere que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, que usted sepa qué quiere Dios que haga en una cosa o en otra, que sepas bien la voluntad del Señor en los campos que Él nos ha revelado, todo lo que necesitamos saber y lo que Él nos ha revelado, lo que podemos entender es lo que necesitamos para agradarlo y obtener la salvación. Ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en cualquier campo. ¿Cómo quiere Dios ser adorado? Necesito saber. ¿Cómo quiere Dios que yo ore? Necesito saber eso. ¿Cómo quiere Dios que yo trate? Aquí vamos a hablar de eso más tarde. Que yo trate a mis semejantes. ¿Cómo quiere Dios eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, en cuanto a la esposa con el esposo, ¿cómo debe ser ella o cómo debe ser él? ¿Cómo deben ser los hijos? ¿Cómo deben ser los padres? Aquí dice cómo. Y Dios quiere que lo sepas. ¿Para qué? Para que lo hagas. ¿Para qué? Para que agrades a Dios y resultes siendo salvo. Para eso se nos da entendimiento.
Una cosa que ocurre mucho en el mundo con muchas cosas es que uno dice, yo no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace esto? Hay cosas que uno ve y uno dice, ¿cómo harán esto? ¿Cómo será? Yo quiero saber, yo quiero aprender. Y uno puede, a veces va y aprende y lo hace también. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Lo primero es conocerla y luego poner por obra lo que el Señor nos está diciendo. Y Dios nos ha dejado ejemplo. Él mismo es ejemplo, Jesucristo es ejemplo, el Espíritu Santo nos enseña y nos dice cómo hacer las cosas, con palabras claras, como lo que estamos leyendo aquí. También dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez es gran problema porque es estar enajenado, es estar fuera de sí. El licor o los licores llevan a la perdición de los cabales. Ya no es uno el mismo, ni siquiera uno puede pararse. Uno ya está fuera de sí. Está como con la mente secuestrada, enajenado está, lleno de licor, por ejemplo. Allí hay disolución, es decir, eso lleva a lo que no conviene, a prácticas pecaminosas. La embriaguez en sí es perder la conciencia, es dejarte dominar por, en este caso, por el efecto de cierto tipo de droga alucinógena, como el alcohol. Y eso te hace perder la razón, te saca de la sobriedad, ya no estás en tus pies, en tus cabales, estás como fuera de sí y actúas de una manera incorrecta, te lleva a la disolución, a hacer cosas que no son buenas, no son agradables. Ya con el mero hecho de no estar en tus cabales, ya está mal. Porque Dios quiere que las personas sean sobrias para que podamos actuar de una manera correcta siempre. Pero el licor, los drogas, todo tipo de cosa que te saque de tus cabales no es conveniente. ¿Cuál es el punto que Dios quiere? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes o en vez de, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da lucidez. El Espíritu Santo te abre los ojos. Te pone más en tus cabales, en tus pies, te hace más sobrio. La palabra sobrio es la contrario de ebrio. El que está sobrio, nosotros usamos la palabra sobrio para hablar de una persona que está en sus 5 sentidos, cabalmente. La palabra ebrio se usa para aquel que está bajo el efecto o de un licor, de una bebida alcohólica. Ya no está sobrio, está ebrio, lleno de algo que le hizo perder su razón. Dios no quiere eso, porque Dios no quiere verte obrar fuera de sí, porque se cometen muchos errores, se cometen muchos pecados que Dios no quiere. Por eso Dios quiere que siempre seas consciente para que puedas medir el efecto de en cuanto a actuar. Dios quiere que sepas. Dios quiere que, por ejemplo, que yo diga, si yo hago esto o si yo digo esto, ¿qué me va a producir? ¿Cuál es el resultado de allí? Dios quiere que yo sea sobrio, que sea lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios lo ha hecho morar en nuestro corazón y podemos ser llenos de Él cuando actuamos como Él nos dice. Ser lleno del Espíritu Santo no es una cosa como rara, como míralo como anda, ya está andando como raro. No, si tú abundas en el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas capítulo 5 versículo 22, si tú abundas
en el fruto del Espíritu que está aquí en el 5:9, bondad, justicia y verdad. Si tú abundas en lo que dice, por ejemplo, segunda de Pedro 1, 5 al 11, 5 al 8, habla de la virtud, de poner a la fe virtud, dominio propio, conocimiento, paciencia. Si tú andas en eso, yo te puedo ver y decir, tú estás lleno del Espíritu Santo. Obras guiado por el Espíritu Santo. Si me hablas en algo, si yo te escucho hablar y yo veo que me estás hablando con la sabiduría de Dios, yo puedo decir que estás lleno del Espíritu Santo, guiado por Él. Él es el que te ha enseñado, el que ha puesto toda esa virtud en ti y tú la estás usando. El que pone el licor en sí, el que se entrega a la bebida, pues tendrá su resultado, la embriaguez, la pérdida de la razón, e irá a cometer cualquier cantidad de males, de pecados, de faltas, de vejámenes, hará muchos males. Sabido es que el que anda bajo el efecto del alcohol, por lo regular a veces han hecho cosas tan graves como matar a alguien, matar la esposa, los hijos, agredir, actuar bajo el efecto del alcohol y también de la violencia, del enojo. Se pierde la razón y mucha gente luego dice, ¿y cuándo hice yo eso? ¿De cuándo acá? Estabas tomado y mira todo lo que hiciste y ahora muchos están en la cárcel por eso. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, sino o antes, en vez de eso, en vez de llenarse de eso que te perjudica, llénate del Espíritu Santo. Dedícate al Espíritu Santo. Escúchalo y obedécele al Espíritu Santo. Escucharlo y obedecerle. ¿Y dónde te habla? No tiene que ser en el corazón, no tiene que ser un susurro de noche en el oído. No, es aquí en la Biblia. Aquí están las palabras del Espíritu Santo para que las pongas en ti y actúes bajo su guianza. ¿Sí? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, un desorden completo. Vamos a leer un pasaje de Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 4. Miren el versículo 4. El 3, leamos 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué dice el apóstol aquí? ¿Qué es eso de la disolución? Lo que está en el 3. Todo este tipo de pecados que por lo regular se practican en medio de la embriaguez, de la enajenación, de la pérdida de la razón. A eso se aventura aquel que anda con eso. Y la Biblia dice que el vino es escarnecedor y todo eso. Y hay bastantes pasajes que nos hablan en contra de eso, por el daño que hace. ¿Sí? Es pecado contra Dios. Por eso la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Es definitivamente algo malo. Noten, tan malo es eso que hace que el hombre no pueda heredar el reino de los cielos. Volvamos a Efesios 5, 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como el que se dedica al vino, pues andará en sus desvíos.
en sus excesos carnales, dedicado a la inmundicia y a la maldad. El que es lleno del Espíritu Santo, entonces es movido por el Espíritu Santo a ofrecer, a hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si usted ha notado, su propia vida o la vida de los cristianos, por lo regular, usted los ve cantando, hablando. ¿Por qué hacen eso? Guiados por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía. ¿A qué te guía? A alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios con un cántico nuevo. Por lo regular, siempre los cristianos estamos diciendo, vamos a cantar un himno. O pues yo quiero cantar el himno, o yo siempre me acuerdo de tal himno, o en mi corazón yo siempre estoy cantando este himno. El salmista decía que él hasta por la noche estaba en eso, alabando, glorificando a Dios. Es un contraste total. Estar lleno de mosto, estar lleno de vino, te lleva a la iniquidad, pierdes la razón. Estar lleno del Espíritu Santo es estar ecuánime, en tus cabales, y estar en esa ecuanimidad, en esa sobriedad, te lleva a hacer lo que toda criatura debe hacer, alabar y glorificar el nombre de Dios con los salmos, el libro de los salmos, cantando los salmos, con cánticos e himnos espirituales. Noten el detalle o noten el ingrediente, espirituales. El que se embriaga, ¿qué tiene de espiritual? No tiene nada. Y lo que hace es carnal, de la carne, de las pasiones, del mundo. Pero el que está lleno del Espíritu Santo hace algo espiritual. Es incluso capaz de entender que a Dios no se le adora, por ejemplo, con una ranchera. No. Dice que los cánticos tienen que ser espirituales. ¿Por qué? ¿Estás lleno de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y a quién vas a adorar? A Dios, a quien es espíritu. Entonces, ¿cómo le vas a cantar a Dios? No le puedes cantar algo que es de tipo carnal. Eso haría el borracho, el que está enajenado, dominado, fuera de sí, como drogado. Pero el que está lleno del Espíritu Santo es capaz de cantar himnos y cánticos espirituales a Dios. Él es capaz de discernir eso, el espiritual. Hablando entre vosotros, hablándonos los unos a los otros. Cuando yo canto, te estoy hablando a ti. Y estoy hablándote a ti para edificarte, porque el canto lleva una enseñanza. Cuando tú cantas, me hablas a mí, nos hablamos los unos a los otros. Cuando cantamos juntos en la congregación, nos estamos animando y exhortando unos a otros. Por eso tiene que ser algo espiritual, hermanos, porque el propósito también de cantar es enseñarnos a nosotros también, es glorificar a Dios, dar gloria a Dios con el cántico, pero también es enseñar a mi hermano y a mi hermana, es edificar. Por eso no debe ser algo de tipo carnal, humano, como para el hombre, digamos lo que le gusta al hombre. No, porque tú eres espiritual y ahora estás guiado por el Espíritu Santo. Ya no eres un hombre natural, eres un hombre nuevo. Entonces dice, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Del corazón debe salir el cántico para el Señor, no de la boca, no de dientes para afuera, diríamos. No, tiene que ser del corazón, es decir, tiene que ser algo que se ofrece con amor al Señor.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? ¿En qué tiempo? Siempre. Los cristianos somos movidos porque somos conscientes de lo benditos que somos, lo que hemos estudiado aquí en el libro. Todo eso nos mueve a darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Y nosotros debemos ser conscientes, porque ahí está. Es que Dios nos ha revelado lo que tenemos. Entonces podemos dar gracias por todo lo que tenemos, por todo, por ejemplo, lo espiritual que tenemos, lo benditos que somos en Cristo, el poder ser llenos del Espíritu Santo en vez de andar en embriagueces y cosas del mundo, pues ya nos da un motivo muy grande para agradecer, porque ya no andamos conforme a ese tipo de cosas del mundo. ¿Sí? Dando siempre gracias por todo al Señor, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por la autoridad de Él. Nosotros los cristianos sabemos que siempre que oramos, lo hacemos a través de Jesucristo. Él es el mediador por quien debemos orar. Vamos precisamente a orar. Padre Santo, gracias Señor te damos por todas las cosas, por todo lo que hemos podido estudiar aquí en el libro de Efesios y seguimos estudiando. Gracias Señor, muchas gracias. Padre amado, concédenos, oh Dios, la bendición de estar llenos de tu Santo Espíritu para cantar siempre cánticos espirituales a ti porque tú los mereces. Padre, guíanos, hágase tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Cristo. Pedimos bendición para nuestros hermanos y hermanas para entender este estudio y todo lo que estamos estudiando. En Cristo, gracias. Amén.